El video que se presentará a continuación está titulado Técnicas de recolección y análisis de datos cualitativos. Es realizado por el equipo Cognición, constituido por Yoselyn Albújar y Brunella Jiménez. En primer lugar tenemos la observación participante. La observación participante tiene diversas definiciones. En principio, Marshall y Rossman la definen como una descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado. Demung y Sobo la definen como un proceso que faculta a los investigadores a aprender acerca de las actividades de las personas en estudio, en el escenario natural, a través de la observación y participando en sus actividades. Bernard la define como el proceso para establecer relación con una comunidad y aprender a actuar al punto de mezclarse con la comunidad, de forma que sus miembros actúen de forma natural, y luego salirse de la comunidad, del escenario, para sumergirse en los datos, para así comprender lo que está ocurriendo y ser capaz de escribir acerca de ello. La observación participante se aplica en estudios exploratorios, descriptivos y en aquellos orientados a la generación de interpretaciones teóricas. También cuando se conoce poco el fenómeno a estudiar, para ayudar al investigador a percibir la organización de las cosas, los parámetros culturales y la interrelación de la gente, para ayudar al investigador a darse a conocer y facilitar el proceso de investigación, y en muchos casos es la única forma de recoger los datos. Los objetivos de la observación participante son explorar ambientes, contextos y aspectos de la vida social, describir comunidades o ambientes, comprender los procesos de vinculación entre las personas y las circunstancias, los eventos a través del tiempo o contextos sociales o culturales en los que ocurren las expresiones humanas, para identificar problemas y generar hipótesis para futuros estudios. ¿Cómo se realiza la observación participante? Primero se determina el objeto, situación o caso de estudio, luego se determinan los objetivos de la observación, se determina el modo cómo se van a registrar los datos, se observa de forma crítica y cuidadosa, se registran los datos obtenidos, se analizan e interpretan los datos y por último se elaboran las conclusiones y el informe de la observación. Para el registro de la información se formulan preguntas como por ejemplo, ¿cómo se organizan las personas en su medio? ¿Qué hacen? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se organizan las actividades? ¿Hay una secuencia o patrón de eventos? ¿Qué creen las personas? Todo esto se registra en las notas de campo. Las notas de campo son relatos descriptivos en los que se registran objetivamente lo que está sucediendo en el escenario. Esto se lleva a un diario de campo que debe organizarse identificando cada página y donde debe plasmarse el registro detallado de las observaciones, los comentarios y las reflexiones. Continuamos con la entrevista en profundidad. La entrevista a profundidad se considera un instrumento básico de la investigación enfocada desde la teoría fundada y de las historias de vida. Implica la realización de varias sesiones con la misma persona. Se comienza con una primera entrevista de carácter abierto que parte de una pregunta generadora que busca no sesgar un primer relato que sirve de base para la posterior profundización. Dentro de las características de la entrevista podemos destacar: el principio y el final no se predeterminan. Las preguntas y el orden en que se hacen se adecúan a los participantes. Es en buena medida anecdótica. Se comparte el ritmo de la entrevista entre el entrevistador y el entrevistado. Se considera el contexto social que resulta fundamental para la interpretación de los significados. Se ajusta la comunicación a las normas y lenguajes de los entrevistados y las preguntas son abiertas y neutrales. Básicamente se consideran 4 tipos de preguntas. Las preguntas generales, que parten de planteamientos globales para dirigirse al tema que interesa al entrevistador. Las preguntas para ejemplificar, que sirven como disparadores para exploraciones más profundas. Las preguntas de estructura o estructurales, donde el entrevistador solicita al entrevistado una lista de conceptos a manera de conjunto o categorías. Y las preguntas de contraste, donde al entrevistado se le cuestiona sobre similitudes y diferencias respecto a símbolos o tópicos. Se conocen 3 tipos de entrevista a profundidad. Las historias de vida, en las que el entrevistador trata de obtener experiencias destacadas de la vida del entrevistado. Las que permiten lograr un aprendizaje sobre acontecimientos y actividades que no se pueden observar directamente, y las que proporcionan un cuadro amplio de escenarios, situaciones o personas. Esta técnica se aplica cuando se requiere conseguir información muy compleja, confidencial o delicada, cuando los cuestionarios estructurados son insuficientes y cuando se considera como fase previa a la elaboración de cuestionarios estructurados para identificar contenidos a incluir.
El proceso de la entrevista en profundidad inicia con una fase introductoria, donde se facilita información al entrevistado del objetivo de la entrevista para que colabore y proporcione toda la información necesaria. Una fase de desarrollo donde el entrevistador comienza a hacer preguntas de acuerdo con los objetivos de la investigación y se solicita al entrevistado que dé respuestas largas. Y una fase de cierre donde se recoge la información de gran calidad cualitativa, ya que se ofrece al entrevistado la posibilidad de hablar sobre lo que considera importante. Para el registro de la información se utilizan videocámaras y grabadoras de voz. Se toman notas y se registran los datos, que continúa con el análisis e interpretación de los datos, donde se transcribe la información, se organiza, se establecen categorías para el análisis y se interpretan los resultados. Continuamos con la narrativa testimonial. La narración se entiende como una condición ontológica de la vida social y a la vez como un método o forma de conocimiento. Los relatos y narraciones de las personas son recursos culturales que en gran medida dan sentido a la vida de las personas. Por lo tanto, investigar con los relatos de las personas, por ejemplo, contribuyen a comprender cómo construyen las identidades, qué sentido le dan a su cuerpo en sus vidas y qué papel juega la educación en todo ello. La narrativa testimonial es una técnica sencilla que consiste en solicitar a personas que han vivido determinadas experiencias las expresen mediante un testimonio escrito. El análisis narrativo permite el estudio sistemático del significado y la experiencia personal y es muy útil para explorar las cualidades del pensamiento humano y el poder de los relatos para redefinir la identidad. El giro narrativo también se ha considerado adecuado para comprender los significados con el que las personas componemos el mundo. Algunos autores consideran que esta técnica de investigación es el estudio de la forma en que los seres humanos experimentamos el mundo, que es un proceso de recogida de información a través de los relatos que cuentan las personas sobre sus vidas y las vidas de los otros. Las fuentes de recogida de datos son las entrevistas, las cartas, las autobiografías y las historias orales. La narrativa se caracteriza por establecer una historia con un argumento que está penetrado de valores, ya que las narraciones son estructuras evaluativas que conllevan una posición moral, por ser un relato entendible en el que los acontecimientos son seleccionados para construir una trama razonable y significativa, porque los acontecimientos están organizados de manera ordenada, los personajes poseen identidades continuas a lo largo del tiempo, porque se construyen los fundamentos del esquema contado a través de relaciones causales, y por poseer una estructura que posee un comienzo y un final que crea direccionalidad. En el análisis de la narrativa testimonial, los investigadores asumen dos posiciones: la del analista de relatos que realiza un análisis de la narración y piensa sobre los relatos, la del relator de historias que realiza un análisis narrativo y piensa con los relatos. En el primer caso, los investigadores toman las historias como hechos sociales, datos para un análisis riguroso y sistemático mediante el uso de procedimientos, técnicas y estrategias analíticas. Es decir, realizan un análisis de las narraciones con el propósito de explorar ciertas características de contenido o estructura de los relatos e incluso llegan a teorizar sobre ellos desde alguna perspectiva sociológica, psicológica o de otra disciplina académica. La segunda posición indica un tipo de investigación y análisis en el que el producto es el propio relato. Los investigadores se embarcan en un análisis de las técnicas narrativas que utilizan las personas cuando cuentan sus historias y que les sirven para interpretar y dar sentido al mundo. Se distinguen dos formas del análisis narrativo. Primero, el análisis de contenido y segundo, el análisis estructural. El análisis de contenido puede ser paradigmático, donde se examinan las similitudes y diferencias temáticas existentes entre diferentes relatos. Este consiste en dividir el texto en pequeñas unidades de contenido y someterlas a tratamiento narrativo, descriptivo o estadístico. También puede ser holístico, donde se utiliza el relato completo para el estudio de contenido, separándolo en secciones y analizando cada una de ellas en relación con el resto del relato o conjunto de la historia. El análisis estructural puede ser categórico, donde se examinan los aspectos formales de diferentes secciones o categorías y se centra en la práctica narrativa en acción de varios relatos, buscando similitudes y diferencias en cómo se cuentan las historias o relatos. También puede ser holístico, donde se abordan los relatos en su conjunto y el material narrativo se utiliza para conocer las variaciones de su estructura. Así se identifican tres formas narrativas: progresiva, la regresiva y la estable. A continuación presentamos el análisis del discurso. El análisis del discurso es una técnica de investigación para el análisis sistemático del contenido de una comunicación, bien sea oral o escrita.
Se puede emplear en materiales como diarios, cartas, cursos, diálogos, reportes, libros, artículos y otras expresiones lingüísticas. Las unidades de análisis para las expresiones verbales son diversas, pero una de las más útiles son los temas, que abarcan ideas o conceptos y puntos que se refieren al mensaje completo. Iñiguez y Antaki definen el discurso como un conjunto de prácticas lingüísticas que mantienen y promueven ciertas relaciones sociales, y el análisis del discurso como estudiar cómo estas prácticas actúan en el presente manteniendo y promoviendo estas relaciones. Es sacar a la luz el poder del lenguaje como una práctica constituyente y regulativa. ¿Cómo se realiza el análisis del discurso? Se deben recorrer las siguientes etapas. Primero, la definición del proceso que ha de analizarse. Para la realización de un análisis del discurso, el establecimiento del foco de análisis radica en preguntarse qué relaciones sociales mantenidas y promovidas a través del lenguaje se quieren explicar. Por ejemplo, dos casos aparentemente lejanos. Por un lado, una situación fuertemente ritualizada como una ceremonia religiosa. Por otro, una interacción cotidiana de cualquier grupo de amigos. En el primer caso, es un discurso formalizado y en el segundo, los intercambios evolucionan sin estructura aparente. Aunque parezcan extremas las diferencias, son aparentes. El discurso de los jóvenes debe seguir ciertas reglas, aunque no estén explícitas. La selección del material relevante para el análisis. La búsqueda del material relevante para el análisis comienza una vez que el analista ha escogido la relación social que pretende analizar, considerando que se hallará ante una multiplicidad de discursos que se entrecruzan, los que se definen como la intertextualidad. Estos materiales pueden ser muy variados, desde textos y documentos técnicos o profesionales, biografías, hasta transcripciones de conversaciones informales entre distintas personas en ambientes cotidianos. La tercera etapa corresponde al análisis, donde independientemente de la herramienta de análisis que se utilice, esta debe aplicarse a la totalidad del discurso. Cuando los materiales son documentales, se debe catalogar sistemáticamente y colocar en un formato manejable. Cuando los materiales provienen de fuentes verbales, deben ser transcritos con el máximo detalle posible para que pueda ser identificada cualquier interacción, incidencia o circunstancia. Algunos procedimientos utilizados son actos del habla. Para esta teoría, las expresiones son productos de efectos que trascienden. Pragmática, muchos analistas del discurso se centran en las conversaciones cotidianas y las analizan desde un punto de vista pragmático, buscando los significados tal y como son señalados por la información contextual que los hablantes asumen en público. La retórica, que se toma en cuenta la estructura argumentativa y formal de un texto. Los repertorios argumentativos, cuya utilidad radica en que permiten ver cómo los hablantes encaran las conversaciones y cómo definen planes a través de la colocación estratégica de temas, y las polaridades y de construcción, donde se sugiere buscar los juegos de oposiciones en el desarrollo de la narrativa particular. A continuación presentaremos los grupos focales. Los grupos focales de discusión son definidos por Corman como una reunión de un grupo de individuos seleccionados por los investigadores para discutir y elaborar desde la experiencia personal una temática o hecho social que es objeto de investigación. Estos grupos son focales porque focalizan su atención e intereses en un tema específico de investigación que les es propio, por estar cercano a su sentir y pensar. Y son de discusión porque realiza su principal trabajo de búsqueda por medio de la interacción discursiva y la constatación de las opiniones de sus miembros. Metodología. Las dos técnicas principales usadas para recoger información en la metodología cualitativa son la observación participativa y las entrevistas en profundidad. Los grupos focales poseen elementos de ambas técnicas y aunque mantienen su unicidad y distinción como método de investigación, son como un modo de oír a la gente y aprender de ella. El objetivo fundamental del grupo focal es alcanzar o lograr el descubrimiento de una estructura de sentido compartida, si es posible consensualmente o, en todo caso, bien fundamentada por los aportes de los miembros del grupo. Características de los grupos focales. Los participantes tienen ciertas características homogéneas. Se proveen datos de índole cualitativo. La discusión es enfocada en un aspecto específico. Puede constituir un buen foro para facilitar un cambio sistémico adecuado en la organización. Es un proceso adecuado para facilitar el aprendizaje de los miembros de la organización. El propósito no es el de establecer consensos, sino el de establecer las percepciones, sentimientos, opiniones y pensamientos de los miembros. La muestra de estudio no responde a criterios estadísticos sino estructurales.
Las variables más significativas para la muestra son la edad, el sexo, clase social, población y otros. En cuanto al número y tamaño de los grupos, las experiencias con esta técnica demuestran que el número de grupos puede ir de 2 a 10, según la naturaleza del tópico a investigar. Y el tamaño de cada grupo, que se ha demostrado más eficaz, es el que se forma con 4 o 6 personas. Un ejemplo de los grupos focales puede ser conocer y analizar los juicios y percepciones, así como la manera en que influye la serie de TV Friends en los jóvenes universitarios poblanos de 18 a 25 años, con un nivel socioeconómico medio alto. A continuación presentamos la categorización y teorización. Categorización y teorización. La categorización se trata de clasificar las partes en relación con el todo, de clases o categorías significativas, de ir constantemente diseñando o rediseñando, integrando el todo y las partes a medida que se revisa el material y va emergiendo el significado de cada sector, evento, hecho o dato. La teorización, por su parte, se trata de utilizar todos los medios disponibles al alcance para lograr la síntesis final del estudio de investigación. Integra de un modo coherente y lógico los resultados de la investigación, mejorándolos con los aportes de los autores reseñados en el marco teórico referencial. Einstein decía que la ciencia consiste en crear teorías. Algunos pasos para el proceso de la caracterización son: transcribir la información protocolar, o sea, las entrevistas, grabaciones y descripciones, que tienen que haber sido revisadas y completadas antes de abandonar el campo. Dividir los contenidos en porciones o unidades temáticas. Categorizar, es decir, clasificar o codificar mediante un término o expresión breve que sean claros e inequívocos el contenido o idea de cada unidad temática. Debido a que varias categorías que no son iguales pueden tener el mismo nombre, se utilizarán subcategorías o propiedades descriptivas para mayor especificación. Habrán categorías que se podrán ampliar y agrupar en categorías más amplias y comprensivas. Se agruparán o asociarán las categorías de acuerdo a su naturaleza y contenido. Mientras que el proceso de la teorización consiste en integrar en un todo coherente y lógico los resultados de la investigación en un curso, mejorándolo con los aportes de los autores reseñados en el marco teórico referencial después del trabajo de contrastación. El proceso de transición de datos a la teoría requiere de imaginación creadora. Muchos científicos han afirmado que solo se llega a una buena teoría mediante el ejercicio de la investigación creativa. La teoría es un modo de mirar los hechos, un modo de organizarlos y representarlos conceptualmente a través de una nueva red de relaciones entre sus partes constituyentes. A continuación, validez y fiabilidad. Validez y fiabilidad. La validez abarca el concepto experimental entero y establece si los resultados obtenidos cumplen todos los requisitos del método de la investigación científica o no. En sentido amplio y general, diremos que una investigación tendrá un alto nivel de validez en la medida en que sus resultados reflejen una imagen lo más completa posible, clara y representativa de la realidad o situación estudiada. Existe la validez interna y la validez externa. En cuanto a la interna, dicta cómo se estructura un diseño experimental y abarca todas las etapas del método de la investigación científica, mientras que la externa es el proceso de examinar los resultados y cuestionar si existen otras relaciones causales posibles. La idea detrás de la fiabilidad es que los resultados significativos deben ser más que un hallazgo de una sola vez e intrínsecamente repetibles. Otros investigadores deben poder ser capaces de realizar el mismo experimento con las mismas condiciones y generar los resultados que obtuvimos. Esto se reforzará y se asegurará que la comunidad científica en general acepte la hipótesis. Por ejemplo, si estás realizando un experimento de respuesta rápida, utilizarás algún tipo de cronómetro. Generalmente es razonable asumir que los instrumentos son fiables y registrarán el tiempo real y correctamente.
Sin embargo, en muchos casos los científicos diligentes toman medidas para minimizar las posibilidades de mal funcionamiento y cuidar la validez y la fiabilidad. Software de análisis de interpretación cualitativa. Hablemos ahora sobre los software que se utilizan actualmente para el análisis e interpretación de los datos cualitativos. Actualmente existen muchos programas que permiten analizar este tipo de datos, pero debemos conocer las facilidades que nos ofrece cada uno según la metodología que vayamos a utilizar a fin de escoger el que más se adapte a nuestros requerimientos. Vamos a hablar del NuttIst. Es uno de los más utilizados actualmente. Este soporta los procesos de categorización deductiva e inductiva. Algunas de sus funciones es que se puede diseñar sistemas de categoría a partir de teorías existentes o establecidas en base a la investigación. Se pueden agrupar las categorías de manera jerárquica y se pueden realizar búsquedas textuales específicas. También tenemos el WinMax. Este software para el análisis de texto contempla una interfaz simple y fácil de manejar. Puede ser usado bajo la teoría fundamentada, codificar y recuperar. Algunas de sus funciones son, como acabamos de decir, la codificación compleja y flexible y funciones de recuperación, visualización de funciones básicas como códigos y memos, búsqueda lexical y codificación automática, combinación de datos cuantitativos y cualitativos, importar y exportar matrices, funciones únicas como codificación de variables según su peso significativo y procedimientos de trabajo en grupo, entre otras. El software Atlas-T es un potente software para el análisis visual de los datos cualitativos, ya que incluye textos, gráficos, audios y videos. Ofrece una variedad de herramientas para llevar a cabo las tareas asociadas con una aproximación sistemática a los datos sensibles. Algunas de sus funciones son recopilar y organizar su texto, audio o archivos de datos visuales junto con la codificación, memos y búsquedas en su proyecto o unidad hermenéutica. Proporciona una comprensión general de su trabajo. Permite usar redes para explorar y descubrir la textura de sus datos. Soporta la investigación mientras mantiene el control sobre los procesos intelectuales, entre otras funciones. El AQUAT es el software que facilita el análisis de datos no estructurados en la investigación cualitativa en psicología, educación, sociología, etc. Estos datos normalmente se recolectan a través de la observación, introspección, relatos de grupo, entrevistas, etc. Algunas de sus funciones: análisis de palabra, recuentos de palabras, análisis con listas de palabras, contiene diccionarios, anotaciones prácticamente ilimitadas que permiten copiar segmentos de texto y recuperarlos gracias al número de texto, tablas de análisis de 1, 2 o 3 niveles, longitud de códigos variables, máximo 22 caracteres, codificar con un simple clic, interpretación de textos por codificación de un paso, entre otras. El Ethnograph es un programa específico para el análisis descriptivo e interpretativo de textos diseñado alrededor de conceptos de desconceptualización y reconceptualización. Algunas de sus funciones son búsqueda selectiva, frecuencias, ya que cuenta con las ocurrencias de un código determinado, búsqueda de códigos múltiples. El texto de un segmento es codificado con 2 o más categorías simultáneamente. Maxta es el nuevo programa de los desarrolladores de WinMax, cuyos métodos se basan en la metodología de la investigación social, como la teoría fundamentada, métodos de investigación de campo, etc. Algunas de sus funciones importantes son las transcripciones de entrevistas abiertas, por ejemplo, entrevistas a profundidad, semiestructurales y de expertos, preguntas abiertas de entrevistas, observaciones y estudios sobre el terreno, debates de grupo, discusiones y documentos, textos procedentes de la red, textos especiales.